El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos o régimen totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político, que pretende ser o se comporta en la práctica como un partido único y se funde con las instituciones del Estado. Por lo general, estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene un poder limitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad, ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de presión como la policía secreta. Entre algunos regímenes totalitarios se encuentra el fascismo, el cual es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de extrema derecha, creado por el dictador italiano Benito Mussolini. Se difundió en la Europa de entreguerras desde 1918 hasta 1939. El término fascismo proviene del italiano fascio y esta vez del latín faces, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Sin embargo, el término fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud en las ciencias políticas. De los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista, sistematizada y uniforme en el sentido que tendrían otras ideologías políticas de la modernidad. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza, para mantener firmemente movilizadas a las masas, lo que ha llevado con frecuencia a la opresión de minorías, como judíos y gitanos, y un fuerte militarismo. En este sentido, el enemigo se identifica como un ente exterior, a diferencia de los totalitarismos típicos de izquierda, en el que el enemigo es interno, como la burguesía. La Primera Guerra Mundial fue decisiva en la gestión del fascismo, al provocar cambios masivos en la concepción de la guerra, la sociedad, el Estado y la tecnología. El avivamiento de la guerra total y la movilización total de la sociedad acabaron con la distinción entre civiles y militares. Una ciudadanía militar surgió, en la que todos los ciudadanos se involucraron con los militares de alguna manera durante la guerra. La guerra pone así de relieve el papel de un poderoso Estado capaz de movilizar a millones de personas para servir en primera línea y proporcionar producción económica y logística para apoyarlos, además de tener una autoridad sin precedentes para intervenir en la vida de los ciudadanos. Para ello, desde un punto de vista fascista, es necesario la destrucción de los partidos y los sindicatos. La democracia y el voto se consideran métodos inútiles. Se aboga por un sistema con un partido político único. Así pues, el fascismo se presenta como una tercera vía o una tercera opción, que se opone radicalmente tanto a la democracia liberal en crisis como a las ideologías del movimiento obrero tradicional en exceso. Algunos autores sostienen que el fascismo deriva en mayor medida a la matriz socialista clásica, caracterizado por un Estado con sentido comunitario, altamente intervencionista, revolucionario, antiliberal y anticapitalista, en la que se agregan elementos nacionalistas exagerados, contraponiéndose a la lucha de clases mediante un fuerte antimarxismo, aunque adoptando una tesis por marxista que compartiría con el lenismo. La lucha de naciones, contesto, que quizás sea la aportación ideológica más perdurable del fascismo luego de la Segunda Guerra Mundial, pues esta idea sería adoptada posteriormente por las ideas nacionalistas del tercer mundo y por la teoría del centro-periferia. A la inversa, los teóricos marxistas tradicionalmente han causado al fascismo de ser la última fase del capitalismo. Karl Polanyi consideraba que el fascismo era el corolario del liberalismo y la obsoleta mentalidad de una economía de mercado autorregulada. Otro sistema totalitario es el nazismo, que es una forma que demostró un rechazo ideológico hacia el marxismo y fue fuertemente influenciado por los grupos paramilitares autocomunistas que surgieron después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la cual surgió el culto a la violencia que estaba en el corazón del movimiento. Esta también es una ideología gestada en la década de los años 1920, pero que no alcanzara importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles de 1919 se juntan con la grave crisis mundial de Jueves Negro en 1929.
En Alemania, la situación es más acuciante aún, ya que a los devastadores efectos económicos se sumaba la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial y el descontento popular ante la injusticia, situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de derecha. Esta situación culmina con el fuerte descrédito de las democracias liberales, dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. Tanto la Italia de Benito Mussolini, quien fue elogiada por hacer que los trenes llegaran a tiempo, es decir, poner fin a las huelgas y caos económicos que había dominado ese país, como el del Imperio de Japón, países en los que se impusieron gobiernos fuertes, no solo resolvieron la crisis a mediados de los 30, sino que fueron percibidos como restaurando el orden social aún con anterioridad a esa solución a problemas económicos. Bueno, ahora les voy a hablar del siguiente movimiento totalitarista, que es el estalinismo. El estalinismo, en primer lugar, es el periodo histórico caracterizado por el predominio de una figura, en este caso José Stalin, que era el heredero de Vladimir Lenin, al frente del partido y estado de los bolcheviques, en toda la vida socioeconómica y política de la Unión Soviética, así como en las zonas de influencia de esta. Es un periodo de gobierno de aproximadamente 30 años, demarcado por los momentos de ascenso y la muerte del dictador, que establece un sello en la forma de hacer política en los países llamados socialistas. Entonces, el stalinismo es primeramente eso, un proceso histórico en el que Stalin es el amo y señor de Rusia. En segundo lugar, es una forma de entender y hacer la política, que yo llamaría un leninismo radicalizado, porque ciertas tesis que el stalinismo aprovecha ya están presentes en el leninismo, que a su vez es una interpretación del marxismo acerca de la centralidad del partido de vanguardia y la dictadura del proletariado. Pero en el estalinismo se manifiesta esta explicación trotskivista sobre el partido. Se convierte en un sustituto político de toda organización y acción de la clase obrera. Posteriormente, el Comité Central constituye al partido. Luego, el Politburo constituye al Comité Central y a la postre un dictador termina dominado por encima de todos y todos. Desde esta perspectiva, el estalinismo es también un régimen autocrático, caracterizado por la estatización económica, la censura artística, el control social y la represión masiva, modelo que se exporta primero a Europa del Este, después de la conquista posterior a 1945, pero que sobrevive todavía hasta nuestros días. En algunos países como Norcorea o Cuba, existe un esquema de partido único, represión y control social heredados de ese modelo soviético, esquema que alertó, no es el orden autoritario cautilista o catrense que hemos sufrido en Latinoamérica, ni tampoco el que tuvimos bajo el primer en México. No se trata de otra cosa, de otro modelo radicalmente distinto, de un control y autoritarismo extendido y radicalizado. Como antecedentes podríamos decir, ¿cómo es que José Stanley llegó a tomar el poder absoluto sobre Rusia? Bueno, básicamente esto nace del seno de un proceso de pugnas internas dentro de la ética del partido bolchevique. Cabe recordar que en la revolución del 17, ese partido ya no era el partido socialmente mayoritario, ni gozaba del apoyo mayoritario dentro de la clase obrera o campesina, al punto que, conquistado el poder, inmediatamente comienza un proceso de anulación de las demás fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente, donde la mayoría electa no es bolchevique, sino que pertenece a los otros partidos de izquierda y moderados. Hubo todo un debate historiográfico. Recuerdo la época de la perestroika, donde se debatía si el 7 de noviembre de 1917 se había hecho una revolución o un golpe de Estado, porque ocurrió una rápida captura insurreccional de los centros de poder en San Petersburgo. Luego se replicó en Moscú. Por todo ello, insisto en que la gestación del estalinismo no debe reducirse a la personalidad de Stanley, sino que hay que atentar a esa forma de concebir y acceder al poder como proyecto de una vanguardia de intelectuales, armados con grupos de apoyo obrero y militar, que capturan el poder del Estado para hacer una revolución social. Ello tiene algunas diferencias, por ejemplo, del maoísmo, que es una revolución campesina que sostiene a sí mismo de tipo de partido y de líderes, pero que viene avanzado del campo a la ciudad, con una movilización de masas. Lo que acabé de decir creo que fue mi conclusión de lo que saqué del
estalinismo, ya que es un sistema bastante importante del cual podemos aprender muchas cosas. Y ya para terminar, quiero dejarles una frase de Benito Mussolini que es bastante interesante. Por mi parte, prefiero 50.000 rifles a 5 millones de votos. Es una frase que, si uno la analiza bien, encontrará muchas respuestas. Muchas gracias por su atención. Este fue mi reportaje.